El millonario se convirtió en el hazmerreír de todos sus amigos y de la alta sociedad, porque decidió casar a su hija con un campesino que no tenía ni una dote decente. Todos se reían porque el hombre era avaro y mezquino, y consideraban que había entregado a su hija con todo y fortuna a un vividor. Sin embargo, el tiempo les enseñó que el hombre había sido más inteligente que ellos porque todos habían pasado por alto un pequeño detalle sobre el muchacho. Arafat era un jeque petrolero que había construido su inmensa fortuna a base de mucho sacrificio. Su padre, al igual que él, había sido millonario. Sin embargo, Arafat era hijo ilegítimo, por lo que el hombre al morir solo le heredó una minúscula porción de su fortuna, debido a que su familia legal lo presionó para que no le otorgara los mismos derechos que al hijo que había concebido dentro de su matrimonio. La esposa del hombre era mucho más joven que él, así que lo manipulaba a su gusto y antojo. Y a pesar de que Arafat era el hijo mayor, ella logró su cometido de que hicieran cumplir la ley y lo dejaran prácticamente sin nada. Mientras tanto, su hermano se burlaba de él y le dijo que agradeciera que al menos había recogido migajas de la fortuna de su padre, porque si no hubiese dejado testamento, él no le hubiera dado ni un grano de arena. Arafat sonreía irónicamente y nadie comprendía por qué lo hacía. Sin embargo, después del sepelio de su padre, él decidió olvidar que tenía un hermano, porque al fin y al cabo no existían nexos sentimentales entre ellos, sino un gran abismo que el otro hombre había creado, motivado por la ambición. El joven Arafat se fue a un pueblo casi despoblado, pues allí fue donde su padre le había heredado una minúscula porción de terreno. Pero él estaba conforme, pues estaba seguro de que iba a encontrar petróleo en aquellas tierras, ya que su padre iba a comenzar excavaciones en el sitio, pero fue sorprendido por un infarto fulminante y no pudo hacerlo. El muchacho le pidió prestado a su hermano, pero este obviamente le negó el dinero. Sin embargo, un tío decidió confiar en él y le dio un préstamo. El muchacho reflexionó y decidió comprar la maquinaria necesaria y junto a sus parientes por parte de su madre, inició el trabajo. Y tras una semana intensa bajo el inclemente sol, encontraron el ansiado petróleo. Con aquel descubrimiento, la vida de Arafat cambiaría para siempre, pues el yacimiento era realmente profuso y se convirtió en millonario. Su hermano estaba furioso y quiso despojarlo, pero fue infructuoso, porque todo le pertenecía legalmente. Pagó el dinero que le prestaron y siguió invirtiendo su plata hasta que a la vuelta de 10 años se había convertido en millonario. Durante ese tiempo su hermano había despilfarrado toda la riqueza que había heredado de su padre y acudió a Arafat para que le hiciera un préstamo que le permitiera salir un poco a flote. Esta vez, Arafat le pagó con la misma moneda y le negó el dinero. Puso distancia entre él y su hermano, y su fortuna personal siguió creciendo, pues trabajaba de sol a sol para seguir incrementando su riqueza. Así Arafat se convirtió en un miembro notable de aquella sociedad. Asistía a grandes eventos, pero jamás organizó una sola fiesta, pues decía que era algo innecesario. Se casó con una hermosa joven 10 años menor que él, y procrearon a Zaira. Él decidió criar a su hija en austeridad, a pesar de todo lo millonario que era, pues deseaba que la niña aprendiera el valor de cada una de las cosas. A diferencia de los hijos de sus amigos millonarios, él se propuso que su hija fuera una chica de bien, así que cuando ella le pedía algo siempre hacía que se lo ganara. La educó con un alto sentido de responsabilidad y sobre todo le enseñó a administrar los recursos que tenía a su alcance. Y esto no era solo en el tema financiero, pues muchas veces hizo que cocinara con pocos ingredientes para que se las ingeniara y se volviera creativa. La esposa de Arafat no estaba de acuerdo en aquel método de crianza, pues quería que su hija se diera todos los gustos posibles, pero el hombre no lo permitió.
Cuando Zaira había cumplido 18 años, empezó a ser pretendida por los hijos de los millonarios amigos de su padre, pero él se opuso a que sostuviera un romance con cualquiera de ellos. Sus amigos estaban muy molestos, pues consideraban que sus hijos eran la mejor alternativa para la muchacha. Pero el viejo Arafat, a quien consideraban gruñón y tacaño, no lo veía de aquella manera. En busca de cerrar un trato para comprar unas tierras en un pueblo cercano, Arafat viajó hasta el sitio y vio a un apuesto joven trabajando en el campo. Con la mejor actitud posible, preguntó de quién se trataba y le informaron que se llamaba Jamal, que era huérfano y a base de trabajo había logrado adquirir su propia casa y sobrevivir en medio de aquella sociedad. Arafat llamó al muchacho y le preguntó si estaba casado o tenía algún compromiso. Al saber que era totalmente soltero, le propuso que se casara con su hija Zaira, a lo que el muchacho respondió que no porque él solo se casaría por amor. Arafat no dijo nada y una semana después había cerrado el negocio y envió a su hija a supervisar que todo funcionara de maravilla en sus nuevas tierras. Jamal y ella se conocieron y de inmediato se sintieron atraídos, pero el joven no sabía quién era la muchacha. Con la honestidad que su padre le inculcó, ella le habló sobre el interés que sentía por uno de sus trabajadores y lo hizo con mucho miedo, pero el hombre sonrió y le dijo que tenía su bendición para realizar aquel amor. A los pocos meses, los chicos se unieron en matrimonio y los amigos del millonario Arafat se burlaban de él por haber casado a su hija con un simple agricultor que no tenía ningún bien material, pero él sonreía y se sentía satisfecho con aquella unión. Jamal y Zaira eran felices. Vivían en la pequeña casa que él había comprado, aunque le fue haciendo mejoras con el fruto del trabajo de ambos. Poco a poco Arafat le fue delegando responsabilidades a su yerno dentro de sus negocios y su fortuna siguió creciendo, mientras sus amigos le pedían el secreto para mantener su riqueza, pues ellos cada día iban perdiendo su capital. El viejo Arafat les dijo: «Ustedes se burlan de mí por haber casado a mi hija con un humilde hombre, pero lo hice porque él conoce el verdadero valor del trabajo. Todo lo que ha tenido en la vida le ha costado y nunca ha sido un despilfarrador. En cambio, sus hijas se casaron con hombres acostumbrados a gastar a manos llenas y a no trabajar, por lo cual se les ha hecho fácil dilapidar la fortuna que ustedes construyeron. Ahora me toca a mí ver desde mi palco cómo les ha llegado la ruina por querer conservar una supuesta pureza de linaje». Todos callaron y comprendieron la gran lección de vida que Arafat les había dado. Más vale un hombre honrado, por humilde que sea, que un despilfarrador con clase. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado y te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo video. Hasta pronto.